la geopolítica. Muchas gracias. Y visualizar cuál es la posición, sobre todo de España, en este mundo tan complejo en el cual nos encontramos actualmente. Luego, como hoy ha sido un día especialmente interesante desde el punto de vista informativo, hemos pensado en dejar unos minutos, si al final queréis, primero para hacer la pregunta que consideréis sobre lo que hemos hablado, pero también sobre algunos de los temas de actualidad, que por ejemplo hoy sabéis que se ha pactado o se ha firmado el pacto final para la investidura del presidente Pedro Sánchez, probablemente la próxima semana. Bien, en definitiva, si tenéis algún interés, que lo podáis plantear. Lo que sí os prometemos es que a las 6 intentaremos ser muy puntuales e intentaremos terminar. Muy bien, perfecto. Y bueno, y sobre todo agradeceros muchísimo también que vosotros estéis aquí, porque no tenemos muchas veces la oportunidad. Nosotros somos de vuestra edad, más o menos, no hay mucha diferencia, pero no tenemos la oportunidad de intercalar o de intercambiar opiniones con gente que tenéis un propósito, ¿no? Muchos de vosotros, por lo que nos comentaba antes Gemma y Salva, tenéis ya un proyecto que estáis desarrollando, un propósito, de aquí el nombre de Generación Propósito, con lo cual ojalá lo que hagamos hoy pues sirva, no sé si de inspiración, pero por lo menos de ayuda para impulsar este proyecto. No nos alarguemos más, vamos ya a lo que realmente interesa, que es escuchar a la gente que han venido. La verdad es que es un lujo tenerlos a los dos Miquels y a Ana, y tener a los dos corresponsales, con lo cual vamos a intentar aprovechar muy bien el tiempo. La primera cosa que haremos es ir hasta Jerusalén con Luis de Vega. Y esta parte la va a llevar Ana Pantaleoni, que va a conducir un poco la cuestión. Adelante, Ana. Gracias a todos. Muchísimas gracias a la Fundación de parte del diario El País, del Grupo Prisa. Estamos encantados de poder estar aquí y no en la redacción, sudando gordo, como hemos sudado esta mañana. Es un día complicado, pero nada comparado con lo que está viviendo Luis. Para mí es un placer y un orgullo poder hablar con Luis hoy, con Luis de Vega, que es un verdadero crack, que bueno, hace su trabajo de maravilla. Hola Luis, bienvenido. Cada día es más duro que el anterior. Todo supone una batalla hasta conseguir las cosas más básicas. Relata desde Gaza a través de mensajes de voz Rania. Así empezaba una de las crónicas de Luis el pasado martes. Luis ha estado en numerosos sitios, en más de 30 países durante 25 años, escribiendo sobre lo que veía y también haciendo fotografías. Y por eso lo hemos traído hoy aquí, porque estuvo relatando la guerra de Ucrania y ahora nos está contando desde Jerusalén qué está pasando en esta guerra entre Israel y Hamás. La primera pregunta que yo le lanzaría a Luis es: ¿qué similitudes hay entre ambas guerras, si es que se parecen en algo? Bueno, buenas tardes a todos. Es desde luego un placer poder estar, gracias a la pantalla, con ustedes y formar parte del equipo que tiene ahora mismo de enviados especiales y de corresponsales el país aquí en la guerra. Yo solamente soy un pequeño engranaje de las 5 personas que ahora mismo estamos en el terreno. Es verdad que en los últimos 20 meses he estado prácticamente centrado todo el tiempo, salvo una pequeña escapada a Afganistán, en Ucrania, y desgraciadamente las guerras se parecen mucho. Incluso en esta época tecnológica, en esta época de la revolución mediática de Internet y de las redes sociales. Se parecen mucho porque mantenemos la misma exposición a la propaganda, mantenemos la misma exposición a que los bandos traten de hacerse dueños del discurso, del relato, y podemos decir que mantenemos para acceder a la información y acceder al terreno, porque no son pocas las ocasiones en las que tratan de controlarnos. El caso más evidente ahora mismo es que de los más de 2.000 enviados especiales que hemos llegado aquí en las últimas semanas, apenas un puñado en los últimos 3 o 4 días han podido acceder a Gaza de la mano de las tropas que están llevando a cabo la invasión terrestre. Estamos viendo cómo los compañeros que están dentro de la franja están sufriendo unas condiciones durísimas de trabajo. Han muerto ya más de 1.800 personas en un espacio
muy pequeño de terreno, o sea, Google Maps a la gente no le da la idea de lo que es esa jaula mortal que es Gaza. Es verdad que yo hace muchos años que no entro, pero bueno, esos más de 10.800 muertos, de los que el 40% son menores de edad, nos hacen una idea, nos explican junto a los más de 30 compañeros muertos de qué es lo que está pasando dentro de la Franja de Gaza y cuáles son los problemas que tenemos los periodistas para cubrir conflictos como este. Es decir, estamos en un lado en el que Israel nos ofrece visitar los kibbutz y las zonas que han sido atacadas hace un mes en la horrible matanza de Hamas, pero tenemos serios problemas y estamos bloqueados en un solo lado del conflicto. En eso, las guerras se parecen mucho. Me escuchas, ¿no? Sí. Sí. Retomando eso, uno de los aspectos que preocupan, Luis, es que el conflicto, esto que contabas, se convierta en regional, es decir, que implique a países vecinos como el Líbano. ¿Hasta qué punto crees que esto es posible? Bueno, vamos a ver, es posible y de hecho ya está siendo. Es decir, el foco principal de la guerra lo tenemos sin duda en esa pequeña porción mediterránea de tierra que es Gaza, pero al mismo tiempo Israel tiene abiertos dos frentes domésticos que son importantes. El de Cisjordania, la Cisjordania ocupada, donde hoy han muerto más de 10 personas, especialmente en una gran operación que han llevado a cabo en la ciudad de Jenin, y la frontera del Líbano, donde la guerrilla chií Hezbollah, desde el comienzo de esta guerra, empezó un intercambio de proyectiles con el ejército de Israel. Es verdad que la mayoría de los muertos son en territorio libanés, en torno a 70. Son 8 o 9 militares israelíes y 2 civiles los que han muerto, pero se han visto obligadas las autoridades de Israel a evacuar ciudades y poblaciones más próximas a la frontera, bueno, porque temen que el conflicto vaya más. Todo el mundo mira a Irán, desde luego, en la distancia, que es el pilar que sostiene tanto a Hezbollah como a Hamas en Gaza y en Cisjordania. La posibilidad de que se incendie a nivel regional, ahora mismo prácticamente el grueso de las hostilidades están, ya digo, en estos 3 puntos, sobre todo Gaza, pero también en la región se ven ciertas esperanzas mirando al Golfo, un país como es Qatar, que desde el principio está funcionando como bisagra. Es decir, los 4 rehenes, 4 mujeres que han sido hasta ahora liberados por Hamas, lo han hecho gracias a la intermediación de las autoridades de este país. Y hoy precisamente ha habido un encuentro entre el primer ministro catarí y los jefes de los servicios secretos del Mossad israelí y de la CIA estadounidense, en un lugar donde tiene destacados jefes Hamas. Es decir, hay 4 patas sobre las que está pivotando un posible acuerdo de no tanto alto el fuego, pero sí quizá lo que llaman un paréntesis o una pausa humanitaria para tratar de aliviar la gravísima situación de los más de 2 millones de personas de la franja que no están solamente bajo las bombas, sino que no tienen acceso a lo más básico, agua, comida o electricidad, y al mismo tiempo poder conseguir la liberación de algunos de los más de 200 rehenes con los que jamás se hizo el 7 de octubre, el día que comenzó esta guerra. Todos estamos mirando ahora mismo a Doha y no solamente a Irán a nivel regional. ¿Eres optimista para que llegue o cuál es el camino para ese alto el fuego? ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, sabiendo un poco de historia, ser optimista desde Jerusalén es un exceso. Es verdad que todos tenemos un rinconcito en el que nos aferramos a que alguien sea consciente de que lo que está pasando es verdaderamente salvaje.
Es decir, estamos de acuerdo en que el 7 de octubre Israel se enfrentó al peor ataque de este tipo de sus 75 años de historia, pero que la reacción sea que prácticamente 11.000 personas hayan muerto en un mes y que la comunidad internacional no sea capaz de parar esto. Estamos rodeados de buenas palabras, de buenas intenciones, de buenas declaraciones, de enormes, pero en árabe hablan de kalam fadi. Kalam fadi son palabras vacías. Es decir, hay que pasar de las palabras a los hechos para que alguien detenga realmente esto. Yo, me vais a perdonar, Ana, pero me cuesta, en el corto plazo, me cuesta ser optimista, aunque se vaya a lograr esta pequeña pausa humanitaria. La destrucción y la muerte que hay sembrada en Gaza no se arregla con una pausa de 2-3 días. Luis, buenas tardes. Quizás alguien quiera hacerle alguna pregunta. Vamos a hacer una cosa. Los corresponsales, como podéis deducir, son gente que tiene muchísimo trabajo. Luis y Ana tienen que escribir para mañana y dentro después de esta primera parte los vamos a despedir. Con lo cual, igual tenéis alguna pregunta que le queráis formular. Pensadla, porque después de la que le voy a formular yo, igual tenemos la posibilidad de que tanto a Luis o si después a Ana le podamos plantear alguna cuestión. Luis, a mí me gustaría preguntarte, más allá de este magnífico panorama que nos has escrito, esta visión que nos has dado de lo que está pasando en Oriente Medio, ¿qué es lo que motiva a un periodista a convertirse en corresponsal de guerra? Bueno, a mí no me gusta que me llamen corresponsal de guerra. Es verdad que cierto romanticismo es lo que nos empujó a nosotros y a otros compañeros hace años. Yo empecé a finales de los 90 a venir aquí y me venía a la Franja de Gaza de vacaciones. Es difícil de explicar eh, cuando, cuando uno aprovecha sus días de septiembre o de octubre, pues en vez de estudiar un máster o de hacer un posgrado en relaciones internacionales, pues opta por venir aquí con sus cámaras de fotos. Quizá detrás de aquellos viajes unos meses antes de que estallara la segunda intifada es donde está la explicación de qué es lo que soy yo ahora como reportero. La base de todo es la curiosidad, es el querer ver cosas distintas, pero al mismo tiempo es verdad que la cobertura de la pandemia del coronavirus, formando parte de la sección de local del país, me sirvió para confirmar que muchas veces las mejores de las historias las tenemos en el felpudo de la casa de nuestro vecino y que no hay por qué muchas veces venirse a sitios alejados o a sitios donde hay guerras para sentirse periodista. Ahora mismo el país pues me tiene a mí cubriendo Ucrania y ahora mismo coyunturalmente aquí en el conflicto árabe-israelí, pero bueno, yo soy consciente de que esto no puede ser eterno por obligaciones y responsabilidad familiar y sé que mi profesión me deparará muchas otras coberturas que serán magníficas. Esperemos que sea así. En cualquier caso, Luis, cuídate mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Luis? Sí. Dos preguntas podremos hacerle. Venga. Sí, por favor. Muy rápido. Hola, me llamo Joaquín. Gracias, Luis, por compartir tu experiencia. Me gustaría preguntarte acerca cuál es la posición del Israel de calle sobre la posición de su gobierno, bueno, de Netanyahu en general. Si piden más contención, como lo que estás proponiendo de un alto al fuego, o si piden más mano dura y que la situación siga escalando. En Pues en general, general. el judío israelí en la mayoría de los casos es muy bestia lo que voy a decir, pero te encuentras mucha gente a la que 10.000 muertos les parece poco. Esa es la realidad actual. Es verdad que tenemos un 20% de la población, que es la ciudadanía árabe israelí, o esa minoría israelí de izquierda que creen que con la venganza y con las armas no se va a solucionar esto. Es decir,
El Estado de Israel nació en 1948 y ha ido enlazando una guerra tras otra, y en todos los casos quizá aquel reflejo de Oslo del año 93, aquel fracaso de paz, no se ha vuelto a intentar. Es decir, en el fondo la gente sabe que con las armas no se va a solucionar nada. Israel intenta una y otra vez de solucionar lo que está pasando por las armas. Es verdad que, conociendo un poco el contexto histórico, era fácil de esperar una respuesta de este calibre después del ataque del 7 de octubre. Es decir, tenemos las recientes las guerras del 14 y de 2009 en la franja, con un nivel de violencia mucho menor, pero es verdad que Israel no se había enfrentado nunca en su historia a un ataque como el de hace un mes. Un país que invierte muchísimo en seguridad, que se creía inexpugnable y que tiene un primer ministro prácticamente policial. Ha sido una humillación para ese sistema de seguridad que en torno a 1.400 personas, que son las cifras que mueven los israelíes, fueran asesinadas el 7 de octubre. ¿Otra pregunta? Perfecto, muchas gracias por tu intervención. Mi pregunta iría relacionada a que ahora mismo toda esa zona es todo un hervidero. Estados Unidos ha enviado 2 portaaviones, de hecho España tiene en el Líbano, justo en la frontera, tropas, en unos 650. Mi pregunta vendría en el aspecto de si esto sigue incrementando, ¿qué posibilidad hay que la pieza clave, que es Irán, acabe realizando algo similar a lo que sucedió con Arabia Saudita recientemente, que hubo en el Golfo un corte o una reducción del petróleo disponible? ¿Y qué posibilidad habría de poder volver a una crisis como la crisis del petróleo del 1970? O sea, Bueno, no tenemos más que ver la invasión rusa de Ucrania para ver las consecuencias de las guerras en cuanto a crisis energéticas. El gas va de la mano del petróleo, va de la mano de la geopolítica, va de la mano de la diplomacia, y evidentemente cualquier chispa puede hacer saltar el polvorín. Detrás del intento de que lo que pasa en Israel y en sus fronteras no se transmita en forma de conflicto bélico a los países de la zona, está evidentemente no solo la intención de que no haya una guerra regional, sino que esa posible guerra no acabe, como suele suceder, reflejada en los mercados internacionales. O sea, es decir, cuando vemos a los gerifaltes internacionales tratando de templar las aguas con Teherán, con Arabia Saudí o otros países del Golfo, estamos viendo que todos los países se están mirando a la cartera con cierto pánico. A lo mejor, insisto, es un poco bruto decirlo, no piensan tanto en los palestinos muertos en Gaza como en la posibilidad de que llenar nuestro tanque de gasolina en el coche nos cueste mucho más en los próximos meses. Muchas gracias, Luis. Si quieres, si es posible por tiempo y quieres continuar un ratito más mientras hablamos, de un aspecto que está directamente relacionado con las guerras, no con esta guerra, sino con las guerras en general, que son las emigraciones, los movimientos que se producen de muchas miles de personas que tienen que desplazarse de sitios donde no pueden vivir, buscando pues espacios como por ejemplo Europa, donde puedan desarrollar su actividad. En este mismo Mediterráneo, que al final no deja de ser un mar pequeñito, por lo que es los grandes océanos del mundo, muy cerca también de la zona de conflicto está Ana, está en Roma. Ella desde Roma visualiza la situación del Mediterráneo. Y Ana, queríamos entrar un poco, buenas tardes, para que nos comentaras un poco cómo desde una atalaya como Roma visualizáis el problema de la inmigración y los efectos que puede tener primero en un país como Italia, que es uno de los grandes receptores de inmigración, y luego también las medidas que están tomando algunos países de protección. Italia mismo ha llegado a algunos acuerdos que ahora Ana nos explicará con Albania para llevar
inmigrantes a Albania, que es una cosa que hace 4 días casi no lo podíamos imaginar, ¿no? Pero también Alemania, que está poniendo muchas barreras al tema de la inmigración. Ana, ¿cómo visualizas esta situación desde Roma? Pues primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de hablar y de escuchar al resto de ponentes. Y sí, realmente la inmigración es uno de los retos de Europa estos últimos años. Este verano ha sido especialmente caliente, lo hemos visto aquí en Italia, donde se han casi duplicado las llegadas respecto al 2022, sobre todo a causa de la situación en Túnez, donde se vive una crisis política, económica, social muy bestia. Y esto está exponiendo un poco las costuras a todos los gobiernos, incluso al gobierno de Giorgia Meloni, un gobierno de ultraderecha o de derecha conservadora, como se lo quiera llamar, que llegó al poder prometiendo frenar la inmigración y ha visto como no solo no era capaz, sino que encima por cuestiones externas se casi duplicaban las llegadas de inmigrantes. El tema de Israel y Palestina obviamente es algo que no tiene, está muy alejado de estas problemáticas, pero añade un foco más, ¿no? Digamos, a un Mediterráneo que ya este año estaba bastante caliente. Tenemos el tema de Libia, que sigue siendo un estado fallido, ahora con los efectos terribles del huracán Daniel, que provocaron la muerte de miles de personas. Tenemos el caos en Túnez, también el terremoto en Marruecos, y una Italia que ahora, como decías tú, se ha visto obligada a buscar soluciones, se le pueden llamar creativas, como es el caso que decías, el reciente pacto con Albania, que es algo que no se ha visto, que es la primera vez que se ve algo así en la Unión Europea. Ana, exactamente este acuerdo que es la primera vez, como tú dices, con Albania, ¿en qué va a consistir? Es decir, las personas que lleguen a Italia las van a trasladar a Albania, van a residir en un país que, por cierto, no forma parte de la Unión Europea, es un país que lleva años saliendo de una situación muy problemática, fue una de las últimas dictaduras comunistas de Europa. ¿En qué va a consistir este acuerdo? Pues todavía no tenemos muchísimos detalles. Lo que sí sabemos es que esto comenzó, bueno, entre Italia y Albania hay muchísimos intercambios comerciales, muchísima inmigración albanesa en Italia, y para que os hagáis una idea, el 20% del PIB de Albania tiene que ver directamente con los intercambios comerciales con Italia. Entonces, en agosto, Giorgia Meloni, en los llamados días de Ferragosto, que es una fiesta nacional italiana a la que todos los italianos se van de vacaciones, ella se fue de vacaciones a Albania con su familia, lo que se nos presentó como unas vacaciones, y aprovechó para reunirse con el primer ministro de Albania, Edi Rama, y en ese momento no nos dijeron nada, pero ahora, unos meses después, en el momento en que Albania está intentando muy fuerte entrar en el proceso de adhesión a la Unión Europea, por sorpresa, y una cosa que también ha sorprendido incluso a la Comisión Europea, presentan un pacto en el que acuerdan que durante 5 años y a partir de la primavera del 2024 se van a construir 2 centros de jurisdicción italiana con policía italiana en Albania, uno en un puerto en el norte del país y otro a 20 kilómetros al interior de este puerto, donde básicamente lo que se va a hacer va a ser llevar a inmigrantes rescatados en el mar por en naves italianas, es decir, que no van a ser las de las ONGs, que van a ir directamente a este puerto. Allí van a proceder a los trámites burocráticos para ver quién tiene derecho a solicitar asilo y ver quién no, y van a ser luego trasladados a este segundo centro en el interior del país, parecido a un CIE en España, para que os hagáis una idea, donde podrán estar hasta 18 meses. Se calcula que unas 36.000 personas van a pasar por estos centros cada año, y es de facto una externalización de la gestión migratoria de Italia, algo que intentó hacer el Reino Unido con Ruanda y que paró la justicia con una sentencia en primera instancia de un tribunal de apelación británico, porque decía que se corrían riesgos para las personas que iban a acabar en estos centros.
y que ahora está por ver si se va a poder realizar esto realmente, porque ya muchas organizaciones internacionales y partidos de la oposición están alertando de que esto podría violar el derecho internacional. Una última cuestión, si también tenéis alguna pregunta para Ana, sí, le hacemos una pregunta, no sé si Luis todavía lo tenemos en línea y podemos contactar con él. En cualquier caso, Ana, tú como bien decías, el gobierno actual de Giorgia Meloni es un gobierno de extrema derecha o de derecha extrema, llamémoslo como queramos. ¿Hasta qué punto el hecho de que sean gobiernos de este tipo, o por ejemplo la mucha influencia de la extrema derecha en otro país europeo como es Alemania, afecta o condiciona el proceso de inmigración? Es decir, son más receptivos países como, por ejemplo, España, donde hasta ahora ha gobernado por lo menos una coalición de izquierdas, o las derechas gobiernan en tanto en cuanto son más fuertes contra la inmigración. No sé si Luis, que también tiene, bueno, está en un país en este momento en que tiene un gobierno realmente muy derechizado, como es el de Netanyahu, aunque por otro tipo de razones también podría apuntarnos algo sobre esto. Empezamos por Ana, por favor. Yo lo que creo es que, al menos en el caso de Giorgia Meloni, es que evidentemente desde la oposición en los últimos años pues decía mensajes incluso xenófobos y hacía unas grandes propagandas, criticaba muchísimo los gobiernos de turno porque decía que eran demasiado permisivos, pero una vez se llega a gobernar, pues todo el mundo lo ve todo con otros ojos y ve la diferencia respecto lo que es en la oposición y luego a la hora de gobernar. En Italia es su principal problema el tema de la inmigración, porque en el resto de cosas, si bien está más o menos cumpliendo con lo que prometía en campaña electoral, en el nivel de la migración no ha podido hacerlo porque, como hemos dicho antes, se han casi duplicado el número de llegadas por cuestiones totalmente externas a ello, y además a nivel europeo está intentando promover mucho que se hable de esto, sí que está consiguiendo gestos, ha conseguido que von der Leyen fuese a Lampedusa y prometiese nuevas cosas, pero al final a nivel práctico no se está acabando de ver al menos este nuevo pacto, por ejemplo, con Túnez, por el que pagaban como si fuera Turquía para que retuviesen a los migrantes. No se está viendo todavía los efectos prácticos de todo esto, y por tanto a nivel de popularidad, aunque Giorgia Meloni siga siendo súper popular en Italia y sigue siendo Hermanos de Italia el primer partido en intención de voto, pues puede ser a la larga su principal problema. También ella tímidamente está diciendo cosas que podrían ser sorprendentes, ¿no? Porque en julio, por ejemplo, decía que un cierto tipo de inmigración no iba mal del todo por el problema demográfico que tiene Italia, que tiene un problema demográfico enorme de envejecimiento de la población. Lo mismo un poco hemos visto, por ejemplo, en Grecia, donde existe también un gobierno de Mitsotakis, que es un gobierno de derechas, conservador, más liberal, pero de derechas, en el que últimamente han propuesto una regularización masiva de migrantes para que trabajen en el campo, donde faltan muchísimos trabajadores en el sector de la agricultura en Grecia. Por lo tanto, sí, los gobiernos yo creo, a mi lectura al menos, es que una vez llega al poder, pues al menos, y también se ve en Europa, Meloni, que antes de que fuera primera ministra daba muchísimo miedo, incluso recordemos a von der Leyen, que dijo que iban a vigilar de cerca a Meloni para que no hiciera nada fuera de lo establecido. Ahora la ven como un socio fiable, incluso que se ha moderado un poco en este sentido. Luis, no sé si tenemos todavía contacto con Luis. No, no tenemos contacto ya con él. Hacemos entonces las preguntas que teníamos para Ana. La primera aquí delante. Bueno, Ana, muchísimas gracias primero, ha sido súper interesante. Es verdad que la migración es un tema pues muy relevante, pero mis incertidumbres van sobre todo a la migración climática, que sí que ha ocurrido en ciertos territorios, pero creo que no nos queda tan lejos. Hay un sobrecalentamiento global, pues sobre todo muy importante. Y quiero que no nos quede tan lejos que, bueno, pues en África, en España, las temperaturas ya aumentan y van a seguir aumentando. Entonces, ¿cuán lejos nos queda esto? ¿Qué pasará si en un momento nos tenemos que desplazar todos un poco hacia el norte? ¿Nos queda lejos en el momento en el que pase? ¿Tenemos herramientas para combatirlo? ¿Y cómo se afronta eso? Un poquito desde tu experiencia. Bueno, es evidente que la crisis climática es uno de los efectos y uno de los motivos
de las oleadas migratorias que estamos viendo desde África hacia Europa en los últimos años y que esto no va a parar, tristemente. Y además, los países que yo me ocupo, que son Grecia e Italia, pues estamos viendo esto. Cada 2 por 3 tenemos, no sé si recuerdas, el año pasado hubo unas inundaciones muy bestias en Emilia-Romagna, ahora recientemente en el centro de Grecia, los incendios, la semana pasada hubo inundaciones también muy importantes en la región de la Toscana, por lo tanto, en el Mediterráneo, tristemente, el cambio climático ya está aquí, por mucho que se intenten mitigar y intenten bueno, continuar con las políticas a largo plazo, yo creo que es una de las regiones del mundo que es donde se va a ver más rápido estos efectos. Una última pregunta. Yo me sumo también a lo que dice la compañera. Muchas gracias por estar aquí, Ana. Mi pregunta va más a lo que mencionabas de que en el territorio de la Unión Europea pues hay este conflicto, ¿no? Que puede ser de derecho internacional en el tema de la inmigración con lo de Albania. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto tiene potestad la Unión Europea en ese tipo de cuestiones para decidir sobre políticas inmigratorias de los países miembros? Pues en teoría todo lo que concierne a las fronteras exteriores de la Unión Europea tendría que decir algo la Comisión Europea y por tanto una de las preguntas que se hizo todo el mundo es ¿qué diría Europa, ¿no? Cuando uno de los Estados miembros hace un pacto con un estado que no es miembro? Lo que dijo la portavoz de la Comisión Europea es que pedirían más detalles y recordó esto que acabo de decir exactamente, ¿no? Que un migrante rescatado en aguas de un país que es miembro de la Unión Europea se le corresponde aplicar la legislación europea. Mi sensación personal es que ahora que estamos en un momento en que en Europa dentro de poco va a haber elecciones, que mucha gente se va a posicionar para lograr cargos importantes en la próxima Comisión Europea, que la misma Ursula von der Leyen aspira a ser reelegida. Nadie va a querer molestar mucho a Italia, porque al final Italia lleva pidiendo muchísimos años que no se la deje sola en el terreno de la inmigración. Tristemente no se la ha ayudado porque es lícito que los italianos pidan ayuda a la Comisión Europea. Al final es el primer puerto de entrada y no están recibiendo las respuestas que piden desde hace años, no desde ahora. Y mi sensación es que no van a querer molestar mucho a Meloni en ese sentido. Otra cosa es que lo que digan los jueces mande. Y ya han habido ciertas personas que han dicho que van a llevar esto ante la justicia. Lo veremos en los próximos meses. De momento la intención es construirlo ya para que esté en marcha en la primavera del 24. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ana Buch, Luis de Vega, que nos ha acompañado desde Jerusalén y desde Roma. La verdad es que es una suerte que hayamos tenido la oportunidad de hablar directamente con ellos y que nos hayan aportado esta visión sobre el terreno, tanto de lo que está pasando en Oriente Medio como esta situación que se está produciendo en el Mediterráneo desde Roma. Estábamos en el tema de la inmigración, y que es un aspecto que íbamos a abordar también que estamos abordando en esta sesión, y me gustaría ampliar un poquito más el foco para que nos deis vuestra opinión sobre dos aspectos concretos. Uno, los efectos que a veces se vincula a la inmigración como delincuencia, con problemáticas sociales. En el caso de Francia es evidente los casos de la banlieue que se están produciendo de una forma reiterada. ¿Hasta qué punto esto es peligroso para estos gobiernos o para favorecer gobiernos de extrema derecha, como estaban comentando hace un momento? Y luego una segunda visión más amplia de una visión de lo que está pasando un poco en el mundo, en este mundo tan cambiante, en el cual las fuerzas se están moviendo. Ya Estados Unidos ya no tiene enfrente a Rusia, sino que tiene enfrente probablemente a China de una forma inmediata. Se está desplazando el polo de interés desde el Atlántico hacia el Pacífico. Un poco como veis el mundo, cómo se está configurando en este momento. Miquel, empiezas tú con el tema de la inmigración, luego vamos desarrollando el resto de temas. Bueno, un privilegio estar aquí ¿se oye? Con todos vosotros. Los que estamos haciendo gestión en las redacciones nos cuesta mucho que nos arranquen de nuestro sitio, pero una vez lo hacemos, comprobamos lo enriquecedor que resulta ese contacto. Y entonces, respondiendo a la pregunta de Ramón, yo creo que lo de
lo de Albania es un síntoma de cómo Europa es incapaz de encarrilar este problema y las repercusiones que va a tener esto en muchos sentidos, entre ellos también electoralmente, ¿no? De hecho, con Albania estamos creando algo parecido, para que se entienda, a Guantánamo, ¿no? Porque es un espacio que está fuera del espacio judicial europeo. O sea, estamos externalizando un problema y al mismo tiempo nos hemos pasado por ahí en muy poco tiempo los acuerdos de la Cumbre de Granada, ¿no? Ahí había una discrepancia con Hungría y con Polonia, y ahora pues uno de los Estados miembros principales fundadores se posiciona también intentando una solución, digamos, particular, individual, sí, no pactando o apartándose de lo que sería la política migratoria europea. Aquí el equilibrio es muy delicado. Todo el mundo es consciente de que con nuestra baja natalidad necesitamos inmigrantes, ¿no? No solo ya formaciones de izquierda, sino hasta cualquier centro de estudios, cualquier servicio de estudios de un banco lo dice, ¿no? Para sostener el sistema de pensiones, sobre todo en España, y para esto. Pero esto requeriría de políticas a largo plazo. Las regularizaciones masivas no son populares. Recordemos que Zapatero tuvo que hacer una, por ejemplo, para regularizar a toda la gente que había entrado en la época de la bonanza económica, cuando estaba el PP gobernando, se dejaba entrar a la gente. Se escenificaba en Canarias la lucha contra la inmigración, pero por el Prat y por Barajas entraba todo el mundo, aviones enteros de gente entraban sin que nadie les pidiera el pasaporte. Entonces hubo que hacer esta regularización y bueno, fue un gran escándalo. O sea, como no se pueden aplicar, o es muy difícil aplicar políticas a largo plazo, porque los gobiernos están gobernando, sobre todo ahora en un periodo de más inestabilidad política en todos los países, ya las legislaturas son cada vez más cortas, ¿no? Lo hemos visto aquí, que ya 4 años ya sería como un sueño para cualquier gobernante, ¿no? Gobernar 4 años. Entonces, esto hace que se tomen más medidas populistas, como probablemente la que está tomando Giorgia Meloni, con todas las salvedades muy bien apuntadas por Ana Buch, al margen de que sintonicemos o no con ese gobierno. Es verdad que Italia tiene un problema particular y lo tiene que resolver de manera particular, de la misma manera que España, pues, también ha tenido que tener una política, en algún momento, un sapo grande que tragar por parte del Partido Socialista, para tener una relación con Marruecos que permita que Marruecos cumpla ese papel de frenar la inmigración en Marruecos. España tiene ahora otro problema. Italia tiene el problema con Túnez, nosotros tenemos más o menos controlado en Marruecos. Está la ruta de Senegal a Canarias, que está abierta, sobre todo cuando hay buen tiempo. Pero luego lo que estamos viendo en el centro de África, en Níger, teniendo en cuenta que la salida directa es Argelia y que la relación diplomática española con Argelia deja mucho que desear, tenemos ahí otro foco de problemas. Ya hemos empezado a ver algunas embarcaciones de inmigrantes llegando a Baleares y a la costa de Levante, ¿no? Miquel, ¿tú cómo lo ves? Yo antes que nada quería dar solo una cifra. Este verano en Canarias han llegado alrededor de 33.000 personas y hemos visto imágenes durísimas de los cayucos llegando, gente en estado lamentable de deshidratación, incluso muchos muertos. Y en algunos medios, pero también desde algunos partidos políticos, se ha vendido esto como que era absolutamente insostenible para un país como España recibir ese flujo de personas que estaban llegando desde África. 33.000 personas en un país que somos 48 millones ya, que tiene 8.200 municipios y que, por lo tanto, cuando haces este cálculo de realmente somos incapaces de acoger a 33.000 personas en unas condiciones de dignidad humana básica, esto es imposible, ¿no? Es una pregunta que creo que todos debemos hacernos cada día cuando vemos estas imágenes. Después podemos preguntar por qué llegan a Canarias los flujos de los que hablaba Miquel, pero creo que como ciudadanos, ya no solo como periodistas, como ciudadanos, es una pregunta que debemos hacernos. ¿Realmente es imposible acoger a estas personas? La semana pasada en Cataluña, muchos de vosotros sois catalanes, y nos levantábamos con una noticia el pasado jueves que decía que en Cataluña somos ya 8 millones de personas. Los que tenemos una cierta edad, nos acordamos de unos eslóganes de los años 90, cuando gobernaba Jordi Pujol, que decía somos 6 millones, y era como un hito, ¿no? Somos 2 millones de personas más en este momento,
Y por lo tanto, como también decía Miquel, la natalidad sabemos que es la que es en Cataluña y en el conjunto de España, realmente han llegado 2 millones de personas y han llegado sin que se haya, quebrado las costuras de nada, no se ha roto nada, se ha tensado si queréis, hay retos, hay problemas, por supuesto, no se pueden negar, pero aquí no se ha roto nada. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil caer en el discurso extremista, en el discurso radical de hay que cerrar las fronteras, hay que hacer algo, hay que hacer mano dura contra la inmigración, pero realmente España, con el índice de natalidad que tiene, lo que están pidiendo, cualquier empresario con el que hablas te cuenta las dificultades que tiene para encontrar mano de obra. A veces, cuando hurgas un poco, es que están pidiendo mano de obra barata. Pero desde un punto de vista de la exigencia de la que se tiene que tener con todo el mundo y también con los empresarios para pedirles que puedan crear puestos de trabajo de calidad, con algo más que dignidad, pues por supuesto que el discurso de la inmigración cambia de prisma. Ana Pantaleone. Sí, yo nada, y solo añadir, o sea, escuchando a Miquel y a Ana, yo me pregunto muchas veces dónde está Europa, no sé si os pasa a vosotros o no. Es decir, hace poco estaba en Estrasburgo ese enorme parlamento, ¿no?, lleno de gente que trabaja y seguramente trabaja mucho, pero trabaja 2 días a la semana. Bueno, el parlamento, bueno, no vamos a entrar, disculpad. Pero yo recuerdo que cuando estudiaba como vosotros era muy europeísta, creía en esa Europa que podía solucionar todos los problemas. Y a veces es ciertamente un poco frustrante lo que está pasando en Canarias, la guerra que tenemos a tocar aquí desde casa. ¿Qué hacen ellos? ¿En qué están trabajando? ¿Por qué no ayudan a Italia con esa migración? ¿Qué es lo importante? ¿Que van a haber elecciones europeas en breve? Si saldrá von der Leyen o no. O sea, a veces ahí es donde sí que como periodista ciudadana me siento un poco decepcionada y no sé si vosotros ese papel de Europa en esa gestión de esa crisis, no sé si Miquel Sobre puede. todo porque las elecciones europeas que vienen, que son importantísimas para Europa, las vamos otra vez a vivir en clave exclusivamente local. Aquí va a ser un plebiscito del gobierno de Pedro Sánchez, un intento de Feijóo de demostrar que este gobierno no es legítimo, y en Cataluña vamos a vivir, pues si Puigdemont se presenta, pues lo mismo, las mismas dinámicas locales. Muchas veces la gente votará sin saber a qué grupo va a ir ese diputado al que vota, y eso es muy importante en Europa en un momento en el que podemos tener se va a decantar la mayoría probablemente del centro hacia el centro derecha y con un crecimiento importante de la derecha europea, que puede hacer que incluso personas moderadas como von der Leyen, en el caso de gobernar, gobierne de otra manera a como lo ha hecho hasta ahora. Antes os proponía abrir un poco más el foco y visionar esta situación que se está produciendo en el mundo, este cambio. De hecho, fijaros, hace un año, con vuestros compañeros de hace un año que estuvieron en esta misma reunión, en este caso era en Barcelona, ¿verdad? Fue en Barcelona, Gemma. Básicamente nos centramos en hablar de la guerra, pero en aquel caso no hablábamos de la guerra de Oriente Medio, hablábamos de la guerra de Ucrania, y estuvieron diversos corresponsales que habían vivido sobre el terreno y digamos, analistas políticos que habían vivido y habían conocido qué estaba pasando. En este momento hay esta guerra, casi no nos acordamos, sigue allí, es una guerra de una importancia tremenda, sobre todo desde el punto de vista de lo que puede suponer que un país sea atacado por otro país, en este caso Ucrania por parte de Rusia, y que, digamos, nadie sea capaz o no haya la posibilidad de restituir su territorio o por lo menos hacerle frente de una forma clara. Todo este cambio que se está produciendo en el mundo, el papel de China, el desplazamiento hacia el Pacífico, la guerra que antes nos comentaba muy bien Luis desde Oriente Medio, ¿vosotros cómo veis que puede reconfigurar este mundo en el cual estamos actualmente? Y en el cual ellos van a vivir dentro de, bueno, están viviendo ya, pero lo van a tener que sufrir o gozar, depende de cómo lo veáis. No, pues esto tiene aquí mucho que ver con las elecciones europeas de la próxima primavera, porque es verdad que efectivamente, por desgracia, y aquí no soy optimista, las vamos a vivir otra vez en una guerra de rojos y azules, para entendernos, y si Sánchez sale reforzado, si Feijóo gana o pierde, pero es que aquí nos estamos jugando, por ejemplo, estos días, pues solo estamos pendientes de si el secretario de Estado de Estados Unidos
viaja o no a Israel para intentar que ese alto al fuego se pueda hacer realidad. ¿Dónde está Europa? Europa no está. ¿Y por qué no está? Pues porque básicamente no se ha preocupado de construir un discurso unitario, un discurso sólido, un discurso que sea creíble a nivel internacional y que pueda influir realmente en lo que está pasando en el mundo. Y yo como ciudadano europeo eso me preocupa, y me preocupa porque me gustaría que los valores en los que hemos sido, digamos, educados o en los que creemos puedan tener una transferencia más allá de nuestras fronteras. Yo creo que Europa tiene mucho que exportar y no estoy hablando a nivel material, estoy hablando de una Europa de unos valores en los que creo que podemos, los que estamos aquí, podemos creer de una forma muy sólida, y eso no se vislumbra en el horizonte, por desgracia. Miguel, déjame que introduzca un elemento nuevo y que quizás antes quizás lo hubiéramos podido tratar, que es dos aspectos, tanto derivados, sobre todo derivados del conflicto en Oriente Medio. Existe, y ahora que Miquel Nogué hablaba del tema de Europa, una cierta sensación de que está despertando un fantasma sionista o antisionista, en este caso en Europa. Que estamos viviendo cosas que no recordábamos desde hace muchas décadas realmente muy lamentables y muy tristes, en buena parte vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Esto por una parte. Y la segunda es, ¿hasta qué punto, y esto es una pregunta para todos, creéis que el conflicto que se está desarrollando actualmente en Oriente Medio, centrándonos en Europa, puede tener un efecto, por ejemplo, respecto a un recrudecimiento de las actividades del terrorismo de matriz islámica? Bueno, sí, pues yo creo que, empezando por la segunda pregunta, yo creo que es obvio que en este momento hay más preocupación por parte de los grupos policiales europeos en cada país, porque detectan más actividad, detectan más riesgo de atentado. De hecho, hemos tenido ya algunos atentados muy localizados, o alguna persona que ha cometido algún tipo de acción con esta orientación. Y es evidente que ahora mismo esto es como bueno, hemos actuado, se está en un lugar que ya había unos equilibrios muy precarios. Ha habido un absoluto giro de la situación, y ahora mismo el impacto puede ser tanto de atentado, de riesgo de atentado, como esos ataques contra la comunidad judía en países donde hay una fuerte comunidad judía. En España esto no se está produciendo a ese nivel, pero sí se está viendo en muchos países, en Francia, en Alemania e incluso en Rusia. O sea que hay una preocupación de la comunidad y de cómo se ataca esto, ¿no? Porque además, claro, en la propia Francia, pues es un país con muchas contradicciones, ¿no? La derecha que está más movilizada contra la comunidad musulmana, al mismo tiempo es heredera de esa derecha que no siempre han hecho la ruptura, esa derecha que hace 70 años, ¿no? Colaboró con Hitler para enviar a los judíos franceses hacia Auschwitz, ¿no? O sea que ahí hay unas contradicciones tremendas que esta guerra las está poniendo en evidencia ahora. Ana, ¿tú en este sentido tienes alguna visión sobre este caso concretamente de la posibilidad de que haya más violencia de matriz islámica y el tema del sionismo? Bueno, yo creo, sí, puede ser, existe el riesgo, pero también creo que hay que tirar adelante. O sea, creo que está el riesgo, pero también creo en la buena fe, ¿sabes? En la capacidad de tirar adelante y dejar atrás, o sea, intentar evadirnos a veces de esos problemas. Y sí, existe el riesgo, eso no es innegable, estoy totalmente de acuerdo con Miquel. Miguel. Y un riesgo de parálisis, porque es evidente que no se puede desdeñar que hay un riesgo de atentados, y en Barcelona los hemos tenido, y por supuesto que no se puede frivolizar con ello, pero en Francia, por ejemplo, ya que se acaba el tema, Miquel, hay una especie de parálisis social asociada al miedo de esos atentados, ¿no? Nos levantamos muchas mañanas, hoy han cerrado el Museo del Louvre, hoy han cerrado el aeropuerto de no sé qué, ¿no? Ese miedo acaba paralizando un país y acaba paralizando muchas energías positivas que
que pueden surgir en la sociedad. Precisamente el terrorismo vive de esto, vive de sembrar el miedo y de paralizar, pero realmente cuando necesitamos democracias fuertes también para sobreponerse a estos miedos y tener este optimismo, ¿no? que decía Ana, que yo creo que a veces es lo que nos falta también en Europa. Sí, perdona, Miquel. Un ejemplo de lo que decía Miquel, ¿no? Cuando París consiguió los Juegos Olímpicos del año que viene, ¿no? El Ayuntamiento de París, San Hidalgo, y se vendió como que eran los grandes juegos de la transición ecológica, ¿no? Y grandes juegos también de la pacificación, de un mundo que hace unos años suponíamos que iba a ser mejor. Ahora cuando hablas con gente del gobierno francés, solo les preocupa una cosa, la seguridad. Lo único que les preocupa de los juegos es la posibilidad de atentado. Se celebra en una zona conflictiva, el Stade de France. No tienen muy claro si emplear a los jóvenes de la zona y tenerlos dentro, que es mejor, o tenerlos fuera. Hay una serie de debates que no tienen nada que ver ni con el olimpismo, ni con la evolución de París como ciudad, ni con nada. ¿Pero es una excesiva obsesión o no, es...? Sí, bueno, obsesión. Claro, objetivamente, claro, en París han pasado muchas cosas y son 15 días y todo el periodo anterior y... Ostras, que el riesgo es muy alto y muy difícil de controlar con toda esta gente que llega de fuera, ¿no? Hay un punto que antes abordabais y que tiene un especial interés, que habéis centrado mucho vuestra visión sobre el tema de Europa, de este papel un poco triste que está jugando Europa en la política internacional, pero a mí me gustaría también que abordáramos otra perspectiva, que es la perspectiva de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que el próximo año, prácticamente estos días, tendrán o nuevo presidente o seguirá el actual presidente, con lo cual estamos ya prácticamente en campaña electoral. Bueno, allí siempre están en campaña electoral, pero ahora de una forma más intensa durante este próximo año. Las cosas pueden cambiar desde ahora hasta el noviembre del próximo año, pero si no pasa alguna cosa muy importante, por una parte estará Biden, que será el candidato, está muy mayor, pero en principio es el candidato de los demócratas, y luego está el candidato republicano. Esto ya es más complicado, porque estamos hablando de alguien que es Donald Trump, que realmente pues, representa un estilo de política, una forma de comportarse incluso socialmente, incluso financieramente o económicamente realmente muy dudosa. Quizás la justicia actúe antes y ponga algún tipo de impedimento para que no pueda llegar a ser el candidato, o los republicanos recapaciten y pues busquen otro candidato. En este momento esto no está nada claro. Más bien al contrario, todo apunta a que Trump tiene una ventaja básicamente en 5 estados muy determinantes a la hora de decidir quién va a ser el próximo presidente, con lo cual si se presenta puede ganar las elecciones. Es decir, otra vez 4 años con Trump. Y claro, aquí no nos podemos poner lo peor, que sería que este señor volviera a ser presidente de Estados Unidos con lo que ha supuesto. Porque una cosa curiosa es que en los Estados Unidos, aunque esté en la cárcel, puede ser presidente. O sea, es una cosa prácticamente insólita, ¿no? Pues allí la capacidad de inhabilitar a alguien porque ha cometido un delito, pues no existe, y podría ser que el señor Trump fuera condenado, sería muy bestia que estuviera encerrado en la cárcel mientras fuera presidente, ¿no? Pero podría llegar a pasar, ¿no? Y de hecho incluso hay algún precedente histórico de un presidente que fue condenado y de un candidato que fue condenado y llegó a presidente. Bien, la cuestión es, Estados Unidos, hasta ahora ha sido un poco el gran hermano, el que nos ha protegido, de hecho es el que está en este momento interviniendo en la guerra de Ucrania, porque como muy bien decía Miquel, Europa no tiene capacidad, ni tiene ejército, ni tiene capacidad material para poder hacer esto. ¿Cómo veis el papel de Estados Unidos en el mundo en estos momentos? ¿Quién quiere? Va, Miquel, tú mateix. A ver, yo creo que todos os acordaréis de la imagen de Biden llegando a Israel hace 10 días, 15 días, estuvo visitando allí. No era la mejor imagen que se puede dar al mundo, digamos, precisamente porque se suponía que tenía que ir allí a poner orden o tenía que ir allí a liderar una respuesta, y no se veía a una persona, no diré que capaz, seguro que es capaz de hacerlo, pero seguramente no era lo que se esperaría de una potencia mundial como Estados Unidos.
Y de nuevo, pues efectivamente, hay dos candidatos. Pueden pasar cosas, falta un año todavía, efectivamente, pero es verdad que el progresismo en Estados Unidos de momento no está siendo capaz de forjar un líder alternativo a Biden y por lo tanto desde las fuerzas, digamos, del ámbito progresista se tendrá que dar apoyo a Biden si es que quieren un presidente progresista y en cambio pues la derecha lo tiene muy claro. Quieren a Trump. ¿Por qué? Porque encarna unos valores en los que creen y en los que defienden pues con mucha firmeza. Y si algo sabe trasladar Trump es la firmeza de sus valores, que son incombustibles y cuanto más persecución, como él dice judicial, pues más apoyo tiene. Y esta es la situación. En cualquier caso, creo que, respondiendo a tu pregunta, la imagen que transmite Estados Unidos con todo esto que está pasando, pues no es la mejor que puede trasladar en este momento. Miquel. Yo no quiero ni imaginarme la posibilidad de que Trump sea presidente otra vez. Yo creo que eso ya da para otro debate, pero ya en otros términos, ¿no? Pero bueno, puede ser, evidentemente puede ser. Tú conoces mejor que nadie porque has estado allí de corresponsal en Washington. Entonces yo también te quería preguntar a ti, aprovechando un poco, no, si no consideras que el hecho de que los republicanos perdieran anteayer unas votaciones clave en estados clave sobre el tema del aborto no es un brote verde, un indicio de que incluso siendo Trump candidato y Biden un mal candidato, no está del todo claro, ¿no? Que... Permíteme la pregunta. No, por favor, no estaba previsto, o sea que esto... La verdad es que yo creo que lo visualizamos como un brote verde porque tenemos tantas ganas, yo comparto evidentemente, vamos, compartimos los cuatro seguro y seguramente buena parte de vosotros también, la idea de que Trump volviera a ser presidente de Estados Unidos, pues sería una desgracia, pero no para Estados Unidos, que también sería una desgracia para la humanidad. Imaginaros por un momento solamente que en la situación actual fuera Trump el presidente de Estados Unidos. Es decir, un señor que tuviera que decidir si envía o no envía pues, ayuda militar a Ucrania para defenderse contra la agresión de Rusia. Bueno, pues probablemente su decisión sería no vamos. Y como muy bien decían anteriormente, Europa no tiene ninguna capacidad defensiva. Y entonces Ucrania, que es un país, pues hombre, no es una potencia mundial precisamente, se encontraría en una situación de indefensión total a las puertas de Europa. Porque no olvidemos que Ucrania tiene frontera con un país que forma parte de la Unión Europea, que es Polonia. Y que Ucrania es un país que probablemente dentro de pocos años, si las cosas van relativamente bien, pues podría formar parte de la Unión Europea. Volviendo al tema de Estados Unidos, es cierto que en el caso concretamente de algunos estados donde se ha votado reformar incluso la propia Constitución, como es el caso de Idaho, para consagrar el derecho al aborto, esto se ha materializado. Mi temor, e insisto en la palabra temor, es que estamos hablando de un país roto. Un país dividido en dos partes muy enfrentadas. Un país que, por una parte, Estados Unidos es un país de frontera, es un país joven, muy joven, que se va formando prácticamente cada día, que cada día se van componiendo ideas nuevas, con una vitalidad tremenda, pero esto tiene un riesgo espectacular, porque sus instituciones también tienen un punto de debilidad. También tienen un punto de debilidad. Lo vimos hace un año y poco más, cuando asaltaron el Capitolio de Estados Unidos. Esto, hombre, aquí hemos tenido ejemplos parecidos, bueno, vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis, pero hace unos años un teniente coronel de la Guardia Civil, pistola en mano, que se llamaba Tejero, asaltó el Congreso de los Diputados. Pero bueno, y ha habido, la historia de España está llena de pronunciamientos de este tipo, esto es verdad. Pero en Estados Unidos no había pasado nunca. No había pasado nunca porque ellos se consideran garantes de la democracia, la gran potencia mundial que, vigila para que la democracia en el mundo no sufra. Bueno, pues ellos tuvieron que les entraron en el Congreso, les entraron hasta la cocina del Congreso, para entendernos, y fue un acto de una gravedad extrema. Lo malo de esto es que el inductor, porque fue el inductor, y además esto está grabado, está documentado, y además lo dijo él, porque se lo dijo, que fue Trump, sigue siendo candidato a la presidencia de Estados Unidos. Este es el problema que en este momento no está resuelto. Y es un problema derivado de esta fractura
tan bestia que tiene el país, entre gente pro-Trump o gente pro-populismo, pro lo que decía Miquel, ¿no? Oiga, resuélvame mi problema y olvídese de todo lo demás. Cueste lo que cueste. La seguridad es lo más importante. Deme un buen rifle que ya me encargo yo de defender mi casa. O otro político, o otras políticas que dicen, oiga, vamos a ser un poquito más sensatos, visualicemos el mundo de una forma más global, más internacional, no estamos solos, no podemos salir, como hizo, por ejemplo, Trump, de las grandes organizaciones internacionales, con lo cual, bueno, tenemos que entendernos con este mundo con el que estamos. Claro, esto hace 4 años era una situación, ahora es una situación mucho más compleja, porque tienes China, que cada vez es un país más potente, Rusia, que quiere volver a ser el imperio que fue en su momento y que, bueno, va a seguir insistiendo. Tienes problemas locales como los de Oriente Medio, que son recurrentes, pero ahora está especialmente en una fase muy efervescente. Tienes África. África, algún día, quizás si alguna vez nos volvéis a invitar, Gemma, podemos hablar de África, porque África es un puzzle espectacular. En África, en este momento, entre Rusia y China, tienen comprado prácticamente el 50% de la economía africana. Prácticamente el 50% de la economía africana. ¿Por qué? Porque tienen, sobre todo los chinos, tienen una capacidad enorme de inversión económica, porque como son la fábrica del mundo, todo el mundo les compra cosas y tienen capacidad de exportar y de invertir dinero. Las infraestructuras africanas, la inmensa mayoría las hacen empresas chinas. Y hacen una cosa, trabajan gente local, pero muchas veces la mayor parte de la gente que dirige las compañías son gente china que viajan allí. Viajan grandes cantidades de gente china allí, porque quieren controlar su propia gestión. Y Rusia, ¿por qué Rusia? Porque Rusia tiene materias primas. Tiene petróleo, tiene gas, que estos países necesitan, y entonces pues van a buscarlo. Por lo tanto, las dos grandes potencias que una de las grandes potencias es Rusia, que van a discutir el liderazgo mundial a Estados Unidos, están ocupando en el sentido económico de la palabra, África. Esto también es un tema que, bueno, algún día podríamos abordar más en extenso. Todo ello, para concluir, a mí me lleva un poco a la conclusión de que Estados Unidos evidentemente no va a desaparecer. Esto no, el poder americano, no, esto no va a pasar. Pero Estados Unidos está enfrentando una de las crisis probablemente más graves de su historia. Más graves de su historia, mucho más graves que las que provocó, al final fue una guerra entre el norte y el sur, la guerra civil, o los atentados del 11 de septiembre, que fue un atentado terrorista que cohesionaron el país. Ahora no, ahora es un país profundamente dividido, entre los que están a favor del aborto, los que están en contra, los que están a favor de las armas, los que están no en contra de las armas, porque allí prácticamente nadie está en contra de las armas, es una cosa bastante sui generis, pero es así, pero por lo menos que quieren un control de las armas. Y encima esto tiene un problema institucional, el que comentábamos antes del Congreso, de una entrada, digamos, de unos salvajes, además algunos de ellos visteis iban disfrazados con cuernos y cosas por el estilo, y otro problema institucional tanto más grave. El último garante de la ley en Estados Unidos es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está formado por jueces que eligen cada presidente según el presidente que sea, con lo cual lo elige pues de acuerdo un poco con sus afinidades políticas, pero en general se considera que son personas de una solvencia contrastada. Esto no ha pasado con Trump, que tuvo la suerte de cambiar a 3 miembros del Tribunal Supremo, lo que ha corregido la mayoría en el Tribunal Supremo. Y ahora tienen un Tribunal Supremo profundamente conservador, por no decir profundamente reaccionario. Y este, que tiene que ser el garante final, porque todo termina en el Tribunal Supremo, resulta que ahora está desbalanceado, o está balanceado hacia un lado y no hacia el otro. Por tanto, un poco, me he largado mucho, perdona Miquel, pero con la idea de aprovechar tu experiencia. Es que esto de Estados Unidos nos daría para hablar durante... No, pero simplemente que estamos en un momento crítico, lo han explicado muy bien los 3 y los 2 corresponsales, y quien hasta ahora hacía de policía del mundo, pues no está precisamente en su mejor momento. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que nos pasa. Y me añado a lo que decíais sobre Europa. Es vergonzoso y es una lástima, ¿no? Que siendo europeos tengamos que llegar a esta conclusión, que pues Europa se haya convertido, sois muy jóvenes y con lo cual todavía os quedan muchos años de llegar a esto,
pero algunos de aquí ya estamos más cerca, se ha convertido en un balneario. Un balneario en la cual todos queremos básicamente vivir lo mejor posible, oye, que no nos molesten demasiado y que nos resuelvan los problemas de fuera. Y acabo, ¿eh? 2 veces tuvieron que sacar los castañas del fuego, 2 veces en 2 guerras mundiales, tuvieron que sacar los castañas del fuego los americanos, tanto en la primera como la primera menos, pero también, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Si ahora esto volviera a pasar, la pregunta es, ¿estarían ellos en condiciones de poder actuar? Esta es la duda que tenemos, ¿no? Ahora te escucho, un país dividido por un tema, por pendiente de un tribunal. Me suena, ¿eh? Suena lo que está pasando aquí. Es precisamente hoy viendo el país dividido. ¿eh? Bueno, pues vamos. Pero hay una pregunta por ahí. Sí, hay más preguntas. Sí, luego paso al Y micro. tenemos que ir a España, tenemos que ir a España. Encantada de llegar. No, estamos. Oye, pues vamos a las preguntas y vamos a España, venga. Yo quería hacer una pregunta un poco en la línea de la política de Estados Unidos. O sea, yo entiendo que los partidos mayoritarios allí son el demócrata y el republicano. El líder republicano quiere ser Trump, el líder demócrata pues Biden. Pero yo a Trump sí que lo veo como una clara figura de derecha. ¿A quién? A Trump. A Trump, sí. Pero ¿Biden de qué es? Ah, buena pregunta. Porque yo no lo identifico como alguien de izquierdas tampoco, o al menos en mi percepción. Bueno, ¿contesto yo? Sí. En Estados Unidos, ser de izquierdas es un tío que prácticamente conduce por la izquierda de la carretera. Con lo cual, esto ya, que además allí, como sabéis, los coches van por la derecha, ¿no? Pero bueno, si alguien conduce por la izquierda ya es una persona... La verdad es que los parámetros que utilizamos aquí para izquierda y derecha no sirven. No sirven. Sí que es verdad que hay un partido comunista, pero bueno, deben ser el que lo fundó y un par de familiares. No es su mentalidad ideológica está mucho más cerca del centro. Y esta ha sido una de las grandes suertes del país. Cuando gobernaban los republicanos era un republicanismo o una derecha centrista, muy liberal, más proclive al negocio, más a proteger la economía propia, pero muy cerca del centro. Cuando gobiernan los demócratas, pues bueno, primero que nos caen mucho más bien a los europeos porque son mucho más simpáticos, pero luego básicamente tienen una política un poco más proteccionista, de protección de derechos humanos, más que de derechos humanos, derechos sociales. Como sabéis, allí no hay ni seguridad social, ni nada de todo esto que tenemos aquí, ni por descontado sanidad pública. Esto no existe. Existen unos seguros que tienes que pagar un riñón y parte del otro, con lo cual ya no tienes ningún problema de riñones nunca, porque ya te los has gastado antes de que se puedas poner malo, ¿no? Pero todo esto que aquí tenemos, allí no existe. Y esto, los dos lo han manejado bien. ¿Cuál es el problema? Llega un personaje como Trump. No es que sea de extrema derecha, es que es un idiota. Es que es un tipo que no cumple los parámetros de alguien, digamos, razonable. Porque sus actuaciones no responden a un criterio político muy determinado. Hay cosas que hace que pueden parecer incluso relativamente liberales o de izquierdas y otras cosas que son muy, muy de derechas. Depende además un poco del humor que se levanta cada día. Claro, pero es el presidente de Estados Unidos. Con lo cual, esto lo cambia todo. Y lo ha cambiado. Y lo curioso es que ha cambiado el país. Lo curioso es que este personaje, que no es nada más que el hijo de un millonario, que la verdad es que sigue siendo millonario, pero no es que sea una lumbrera de los negocios, resulta que ha conseguido cambiar un país que tenía un equilibrio establecido pues desde hace muchos años. Y en un momento determinado ha puesto incluso en cuestión algo que nunca nadie cuestionaba, que es un resultado electoral. Dice, no, esto no es mentira, esto no estoy de acuerdo, esto me han hecho trampa y a mí me han robado las elecciones. Fíjate que el año 2000 hay unas elecciones americanas que el día de las elecciones no se sabe quién es el presidente. Se enfrentaban George W. Bush, el hijo, y se enfrentaban con Al Gore, el año 2000. Aquella noche, en aquel momento estaba en Washington, fuimos a dormir sin saber quién era el presidente, porque tuvieron un lío en el recuento electoral en Florida, y como no se aclaraban si era de uno o si era del otro, y Florida es un estado muy importante, determinante para ver quién ganaba, pues nos fuimos a dormir muy de madrugada sin saber quién había ganado. Cuando el tribunal, un largo proceso jurídico y político,
Y cuando llegamos al Tribunal Supremo decide, oiga, este señor es el presidente, George Bush, hijo. No pasó nada. No pasó nada. Al Gore sabía que había ganado. Y además, ciertamente hay estudios que demuestran que ganó las elecciones. Sí, ganó las elecciones. Lo que pasa que, bueno, es que ya, vamos a ver. En aquel momento, el hermano de George Bush, Jeb Bush, era el gobernador de Florida. Y el escrutinio electoral, resulta que casualmente, es una responsabilidad de los estados. Con lo cual, hombre, seguramente que algo metió de mano allí dentro para que ello cambiara. Parece bastante evidente, ahora yo no tengo las pruebas, pero que aquellas elecciones las ganó Al Gore. Las ganó Al Gore. Nunca Al Gore recurrió todo lo que pudo y un momento que el Tribunal Supremo decide hasta aquí hemos llegado. Esta era la táctica normal de cualquier país. Y esto va muy bien por lo que quiere comentar Ana, que hace rato que quiere hablar de ello. En este país, en España, que tiene una tradición democrática mucho más corta, esto también ha funcionado así en general. En general, yo creo que podríamos entrar ya en la parte de geoestrategia de España y también de la situación de las novedades de hoy, ¿no? De las informaciones de hoy. En cambio, en los últimos tiempos, este enfrentamiento, este choque en que se cuestiona aquello que teóricamente debería ser incuestionable porque todos tenemos que hacerle confianza, pues realmente produce a mí por lo menos me produce una sensación de mucha pena, pero sobre todo de un cierto, no os quiero asustar, de un cierto agobio. Pero bueno, yo he hablado mucho. Ana, va, que tú quieres hablar del tema de España. Pero además había otra pregunta también por aquí, ¿no? Bueno, pero ¿queréis que Ana empiece y luego ya vamos? No, pero si no, ¿no? es internacional. Sí. Venga, pues va. Buenas, soy Carles. Pero en Estados Unidos no, que no toca hoy, ¿eh? Rápida. En cuanto al discurso unitario que comentabas, Miquel, ¿qué papel crees que tiene la OTAN en que no se haya establecido un discurso unitario en Europa? Y luego también quería hablar sobre OTAN en relación a la OTAN y los BRICS, las conversaciones que está habiendo ahora Arabia Saudí, Rusia, China y tal, y el papel también de Taiwán en un posible conflicto. Pero a lo mejor Taiwán lo dejamos. A ver, un momento. No soy lo experto en política internacional que debería ser para responder a todas estas preguntas, pero sí que es verdad que yo creo que en Europa no se ve la OTAN como un organismo que pueda ser capaz de instaurar un discurso político. La OTAN se le ve como un policía que cumple órdenes, para entendernos. Y este es el problema que tiene la OTAN en Europa, y ya no digamos en España, porque en España además arrastra mucha gente en España cree que la OTAN es prácticamente un ejército invasor, para entendernos. Eso pasa en algún otro país, pero en pocos como en España. Y por lo tanto es difícil que la OTAN pueda liderar cualquier tipo de respuesta política, ¿no? La OTAN es un policía que cumple órdenes, al menos en Europa. ¿Había otra pregunta? Sí. Adelante. Oye, veo que os gusta preguntar. Nosotros encantados, ¿eh? Sí, porque básicamente me daría mucho miedo estar aquí dando la chapa con algo que no os interese y prefiero que sea al revés. O sea, que te falta pensar preguntas. Venga, otra allí. Vale, perfecto. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los cuatro y también a los corresponsales por haber participado hoy con nosotros. Os preguntaría muchísimas cosas, pero no tenemos tiempo. Voy a hacer dos preguntas bastante concretas. La primera, me voy a venir a España, porque hemos hablado mucho de inmigración y sobre todo, como comentabais, en Cataluña, por ejemplo, esa transformación de los 6 millones a la Cataluña de los 8 millones, o en el resto de España, las preguntas que hacía Miquel, si de verdad podemos acoger a esas personas o no. Yo me centro más en los jóvenes españoles, como estamos hoy con la Fundación Princesa de Girona, que es ahí donde tiene su foco puesto. Estamos hablando siempre de que necesitamos inmigrantes, mano de obra barata para pagar nuestras pensiones, para sostener nuestro sistema de bienestar, pero ¿por qué no nos centramos nunca en hablar cómo los jóvenes españoles pueden llegar a tener hijos, si ellos quieren? Estamos en un momento que España ya tiene un índice de fecundidad de 1,9, una mujer. Es decir, por cada pareja va a haber una nueva persona en este país como mucho. Esto se debe mucho a la realidad material que tenemos los jóvenes. Actualmente hay jóvenes en Madrid con 30 años que se están peleando por los tuppers de la nevera con compañeros compartiendo una habitación en Madrid. Y eso es un fracaso un poco que estamos llegando como sociedad. Entonces, ¿por qué no, en vez de centrarlo tanto en el tema de la inmigración, de que necesitamos más personas
no lo centramos más en cómo podemos hacer que los jóvenes puedan decidir si quieren tener hijos o no. Esto, vosotros que estáis con la perspectiva internacional, yo creo que es un debate que me gustaría saber vuestra opinión. Y la otra pregunta no tiene nada que ver, es sobre Marruecos. Voy a ser polite, pero me gustaría, después de la crisis de Ceuta, que en menos de, creo que fueron 20 horas, entraron 10.000 personas a Ceuta en 2021, nosotros parece que el gobierno español y también nosotros, España como país, ha llevado una deriva con Marruecos que no llegamos a entender exactamente qué queremos hacer, si tenemos una relación tóxica, por definirla de alguna forma. Entonces, ¿qué os parece, vosotros como periodistas, cómo analizáis la decisión que tomó el gobierno socialista en estos momentos de jugar con la baza del Sáhara Occidental? ¿Creéis que fue un acierto el dilapidar las relaciones con Argelia? También que puede provocar que ahora Marruecos esté más centrado en Ceuta y Melilla. Ya hay medios de comunicación árabes donde Marruecos reivindica Ceuta y Melilla como el siguiente paso a la anexión que quieren hacer. Son muchos dilemas, pero me gustaría... Muy interesante. Yo soy un moderador, con lo cual no tengo que contestar nada. Ana, muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sabéis el dato. Es que creo que deberíamos cambiar esto. A ver, sinceramente. Yo contestando tu pregunta, totalmente. El foco debería estar en los jóvenes y en ayudar a esos jóvenes. Yo soy madre de familia numerosa, o sea, tengo 3 hijos. La política vive de espaldas a la gente joven y a la gente que necesita ayudas y al hecho y a las ayudas para tener hijos y para poder conciliar. Los políticos viven de espalda y ahora me lo traigo hacia mí. ¿Cómo viven de espalda? ¿Por qué viven de espalda a los jóvenes? Pues hoy, porque es un día muy importante hoy en el que Junts y el PSOE, dos fuerzas totalmente en puntos opuestos, han llegado a un acuerdo. Tú miras ese acuerdo y en ningún momento recoge ninguna de las preocupaciones de los jóvenes. De los 3 pilares básicos que preocupan a los jóvenes hoy, que es la vivienda, ahí no está reflejado, la salud mental, no está reflejado, la precariedad laboral. Hasta que los políticos no se pongan a trabajar en eso, que es lo que realmente preocupa a la gente joven y no tan joven, por eso me sulfuro un poco, no podremos avanzar. Y ahí es donde la clase política claramente está fallando. No ayudan a la gente a, entre otras cosas, tener hijos o tener una vivienda. No, y sobre las fracturas que Ten antes hablaba. Miguel. Sí, por duplicado. No, estoy como Madonna, ¿no? Pero bueno. No, hablaba de Estados Unidos como un país fracturado, pero es que lo que está pasando en Estados Unidos de país fracturado socialmente es que lo tenemos ya en España y estoy seguro que tenéis muchos amigos, amigas que en algún momento en alguna conversación habrán dicho, pues ¿y qué si gana Vox? ¿Y qué? ¿En qué me va a empeorar mi vida? ¿Por qué? Porque mucha gente se siente completamente abandonada por la clase política y a veces a los periodistas nos encanta pontificar sobre los riesgos de los populismos y sobre los peligros de no sé qué partidos, pero es verdad que si los partidos que están en el gobierno no se preocupan de resolver las preocupaciones que hay en este momento, pues es fácil caer en populismos y seguramente mucha gente en Estados Unidos estará pensando estos 4 años con Biden a mí que me ha mejorado mi vida y probablemente mucha gente llegará a la conclusión de que no le ha mejorado su vida y entonces dirán, pues probemos el otro. Es lo que pasó en Italia. Vamos a probar la otra. Y bueno, nos lo decía Ana, pues no es que esté dando tanto miedo en este momento, incluso dentro de Europa, el gobierno, digamos, neofascista de Giorgia Meloni. ¿Por qué? Pues porque mucha gente cree que al menos no lo está haciendo peor que los que había antes. Que hay que pedir a los políticos que estén en el poder, pues que resuelvan nuestros problemas. Y si no, pues vienen los populismos. Pero te preguntaba por Marruecos. Por Marruecos, ¿eh? Me gusta mucho esta pregunta. Esta parte de la respuesta. A ver, no es
O sea, por supuesto no tengo la respuesta, ojalá la tuviera, pero sí que es verdad que yo creo que España durante muchísimos años ha vivido con Marruecos como ese vecino insoportable, pero que tienes que aguantar porque está allí en el segundo o tercera y tienes que aguantarlo, y es mejor tener una relación, digamos, dentro de un ámbito amigable. Y efectivamente, allí hubo para intentar satisfacer las demandas de Marruecos, pues hemos empeorado las relaciones con Argelia. Lo hemos pagado con el gas, con la factura del gas lo hemos estado pagando, además en un momento que si algo no nos podíamos permitir era que no subieran más el gas por lo que ya estaba pasando en Ucrania. Y la verdad es que creo que muy poca gente en España sabe exactamente qué pasó en ese momento por la cabeza del presidente del gobierno a la hora de hacer este acuerdo. Es uno de los grandes misterios, digamos, de la política exterior de Pedro Sánchez, efectivamente. Miquel, ¿tú cómo lo ves? Más allá de la valoración que puede hacer cada uno, fue un ejercicio clarísimo de realpolitik, ¿no? De realmente hacer algo que daba carpetazo a la política de décadas de su partido. Es probable que esto también estuviera hablado con Europa o con alguna instancia importante en Europa. Luego, el problema que tuvimos con el gas lo hemos mitigado también con la excepción ibérica, una serie de contrapesos que han permitido que la situación no fuera catastrófica durante sobre todo el primer año de la guerra. Y fue una manera, pues, de adaptarse a la situación. Bueno, la capacidad que tiene Marruecos de incidir en la política española es absoluta. O sea, es una cuestión de un día para otro te pueden llegar unos flujos de inmigrantes insoportables, ¿no? Y respecto a lo que decías de la pregunta Ceuta y Melilla, yo aquí tengo más dudas, porque yo, claro, eres más joven, yo desde que tengo uso de razón, esa presión y esa demanda creciente existe, ¿no? Y bueno, tampoco tengo claro que sea una prioridad del gobierno marroquí en este momento. Un gobierno marroquí, yo por ejemplo, cuando se produjo el terremoto de Marruecos, empiezas a pensar también en esos términos, ¿no? Que solo nos faltaba ahora la inestabilidad en un país como Marruecos, tan necesario también como barrera de contención del yihadismo, ¿no? Vamos a otra pregunta. Hola, sí, la mía es sobre la guerra de Ucrania y, o sea, volviendo al plano internacional, y en mi caso recuerdo precisamente el día que empezó, y en ese tiempo estaba leyendo adecuadamente libros sobre la Segunda Guerra Mundial y qué pasó cuando se inició en Reino Unido, por ejemplo, que básicamente movilizaron a la nación en el momento que se invadió Francia. Y yo ilusoriamente esperaba algo similar en Occidente, algo que no pasó. Perdona, ¿esperabas qué? Una reacción similar en Occidente y no ocurrió. Y entonces, ahora, conforme pasan los meses, y veo, por ejemplo, en el caso de Luis Vega, que hace unos meses estaba en Ucrania y ahora ha dicho que coyunturalmente está en Israel, me pregunto si desde vuestras posiciones en los medios y el acceso a la información que tenéis, si de verdad es coyuntural o es más enfriamiento, porque desde mi perspectiva lo que veo viendo los medios es que Ucrania cada vez aparece más y más abajo en los titulares. Es el gran pecado del periodismo, o sea, nuestra capacidad. Perdona, Ana, espera un segundo. Le cogemos el micro y luego te lo devuelvo, ¿eh? No, pero es el gran pecado del periodismo. Yo a veces me sorprendo a mí misma, ¿no? Esa capacidad para olvidar lo que pasó ayer y seguir para adelante. Y obviamente hoy eres una prioridad y al día siguiente no la eres. Es terrible, pero es así. Entonces estás en Ucrania porque es lo más importante y por la noche empieza la guerra de Israel contra Hamas y tienes que movilizar a la gente y es así. Y de momento Luis está allí, pero como se recrudezca el conflicto, pase algo, lo volveremos a mover y volveremos a girar la portada y mirar hacia el otro lado. O sea, también el problema es que no puedes abarcarlo todo, pero sí se ha enfriado, al menos informativamente, obviamente solo informativamente, pero también es un tema de recursos, obviamente, pero sí, es en eso los periodistas, bueno, somos bastante, capaces de eso, de despertarte y por la mañana pues hay otras prioridades. Eso es verdad, ¿eh? Pero yo añadiría una cosa. Ahora que tenemos la capacidad de saber qué busca la audiencia en nuestros medios, sabemos perfectamente cuánta gente está consultando, que está leyendo una noticia, hasta qué párrafo llegan, tenemos todas las métricas posibles, también detectamos que la propia sociedad abandona esos temas. O sea, yo no sé, supongo que debe ser parecido en la homepage del país, los temas de Ucrania
Sí, ya pero yo soy de empiezan a la... aparecer esas señales rojas de que la audiencia va así, miras la estadística y las cosas van así. Sí, pero nuestra obligación informativa también Sí, está con no, no, Ucrania, ¿eh? eso- O sea, eso- y eso a mí eso es verdad. siempre me Eso es verdad. toca un poco la moral, pero también es un tema de Pero recursos. incluso los propios mandatarios, los propios políticos, Claro, que están todos ahora los volcados, primeros, están ahora claro. volcados en otro frente y uno se imagina al pobre Zelensky llamando por teléfono a toda esta gente que antes le invitaba a visitar parlamentos y tal, y ahora que le dicen, bueno, es que ahora mismo estamos ahora en otra cosa y ya te llamamos, ¿no? Sí, Eso está, pero debe Miquel, estar pasando. si me permitís, la cuestión es, primero, una cosa muy importante, comprad periódicos, ¿eh? Que es básico. Porque... Suscribiros a internet, por favor. No, exactamente. Tenemos cosas para jóvenes, bueno, espectaculares. El país, No, es que- maravilloso. y La Vanguardia también, hombre. No, pero comprad el que queráis, pero leed periódicos por una razón. Sí, sí, perdón. Sí, nada. Sí, por una razón muy sencilla. No permitáis que nadie piense por vosotros. Mm. No permitáis que nadie piense por vosotros. Sois demasiado inteligentes y demasiado jóvenes y demasiado lo que queráis como para que alguien piense y os diga lo que tenéis que pensar. Y solamente lo podéis, hombre, hay otras formas también, leyendo libros, hablando con alguien que sepa alguna cosa, pero en general los periódicos ayudan a pensar y a tener información. Con lo cual, dicho esto, cuña, Sí, leed el periódico, leed la Vanguardia, leed El País. Es igual, cualquiera. Cualquiera. Cualquiera no. Pero este señor del País que ha salido aquí, claro, le está pagando a alguien para que esté ahí. Y ese, Bueno, y la ese corresponsal dinero de La Vanguardia también. O sobre todo también los fotógrafos que se desplazan a zonas de conflicto, que estaban todos en Ucrania y ahora muchos están en el frente esperando entrar en Gaza algún día. Es tan triste que antes no los conocíamos, porque había muchos. Ahora ya los que estamos decidiendo portadas, ya empezamos a conocerlos. Esto es una mala noticia. Quiere decir que van quedando menos entre los secuestros y sobre todo la precariedad, lo que cada vez los medios en general, toda la prensa mundial les paga menos, cada vez hay menos. Y el día que esta gente no esté ahí, pues el testimonio de estas guerras lo van a dar las partes. Ese es el problema de Gaza. Que Miquel, ¿tú querías decir alguna cosa? Que no hay más? periodistas dentro. ¿Sí? ¿Mira esto? Esto. Estupendo. Tú tenías el micrófono, ¿verdad? Ahí tienes. Muchas gracias. Daros las gracias a todos porque me parece una pasada estar teniendo este debate con vosotros sobre un tema que personalmente me apasiona. Y me gustaría hacer un par de apuntes sobre Estados Unidos y sobre la migración, por compartir otros puntos de vista. Y es que, bueno, en Occidente lo que estamos presenciando con Estados Unidos es la decadencia de Occidente personificada, ¿no? La crisis en la que estamos. Puesto que si Trump sale reelegido, que ahora mismo tiene bastante pinta de que como siga así va a salir él, estamos ante un sujeto que ha intentado subvertir las elecciones. Entonces, es que si se supone que Estados Unidos es el garante de la democracia y su propio presidente está haciendo esto, ¿ante qué situación nos estamos quedando el resto, no? Entonces, y aparte de eso, es que a Trump Europa le da igual, le da lo mismo. Entonces, no nos va a arropar en nada. Para él la política es America First y China sigue su ascenso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Trump se dedicaría a jugar sus cartas, a intentar enfrentar a Rusia con China, en fin, a hacer sus temas ahí, pero dándonos la espalda a nosotros. Eso por la parte de la crisis de Occidente. Y luego, sobre la migración, hablabais de los 6, los 8 millones, de que a España puede venir mucha gente, pero honestamente yo lo que creo es que eso puede ser un parche o una solución envenenada, si me permitís el término, porque lo que está viniendo es gente que no tiene cualificación o que tiene muy baja cualificación, cuando lo que estamos viendo es que el mercado laboral cada vez es más complejo, viene la IA, viene más automatización, viene más de todo. Cada vez es más difícil encontrar un empleo y lo va a ser más en el futuro porque se requiere más especialización y lo que viene es gente con baja cualificación. Entonces, si los blue collars han sido los que hasta ahora han sido sustituidos y ahora los white collars, que son la gente que hasta ahora, bueno, ingenieros, gente con titulaciones superiores, parecían los intocables y la IA les va a tocar a todos la moral bastante. No sé qué clase de país vamos a construir si
No, por supuesto, y por alusiones, porque Sí. aquí he dicho algo, si me permites, solo. No, por favor. Y muy brevemente, efectivamente yo no creo que se pueda avalar el discurso de que venga todo el mundo, que cuantos más mejor y más nos vamos a reír. Yo creo que no es esto. Está hablando desde un punto de vista humanitario, desde un punto de vista humanitario, si éramos incapaces de acoger con unas condiciones de mínima dignidad a 33.000 personas que habían llegado. Dicho esto, efectivamente tenemos un problema de mano de obra en España. No solo mano de obra cualificada, también hay un problema de mano de obra no cualificada, por supuesto, pero básicamente lo que tenemos es un problema de falta de modelo económico, de falta de modelo económico que no sabemos, y por ejemplo ahora hablo de Cataluña, no sabemos si queremos ser Silicon Valley o si queremos ser Florida, para entendernos, ¿no? El balneario famoso, el balneario europeo. Entonces, sobre las migraciones, efectivamente, hay que planificarlas, eso es evidentísimo, pero lo que no se puede hacer es hurgar en el miedo de la gente de esa supuesta invasión, cuando las cifras dicen que no es tal, no es una invasión, es un problema social de primerísimo orden, pero no es una invasión. Sí, yo entiendo, y ya seré muy breve, entiendo el punto, no es una invasión, es el tema de qué clase de país estamos construyendo. Si dejamos que entre cualquiera, y no estoy hablando de la gente que viene de África, cualquiera de cualquier parte del mundo. A mí me gusta fijarme en los países que creo que lo hacen bien, como son Suiza o Australia, Nueva Zelanda, Canadá, donde la inmigración está muy controlada. Y tú si quieres ir allí tienes que tener unos requisitos y una serie de cosas. Creo que eso es lo que siembra para que el país a futuro vaya mejor. Y aquí me gustaría ver algo, es mi opinión, similar. No, efectivamente. que Y hemos tenido gobiernos discriminar que antes lo citabas con falta de iniciativa, es decir, vamos a hacer un plan de inmigración para seleccionar un poco qué tipo de perfil estamos buscando. España tiene ya unos mecanismos perfectamente arreglados para incorporar a personas. El Ministerio de Asuntos Sociales hace pocos meses cambió las normas porque si un inmigrante sin papeles se apuntaba a unos determinados cursos, que antes creo que eran 2 años y lo han rebajado a unos pocos meses, ya puedes tener esos papeles. ¿Esta es la salida? No, esto es un parche, efectivamente, es decir, venga, va, no voy a decir públicamente que venga todo el mundo, lo voy a hacer así porque la sociedad no está madura, porque yo creo que los políticos muchas veces creen que la sociedad no está madura para unos debates para los que yo creo que quizás hay mucha gente, y solo hay falta hablar con vosotros para ver que sí, que están maduros para afrontarlos, y efectivamente no hay una visión de qué país queremos dentro de 20 años, básicamente porque en España se planifica todo máximo a 4 años vista, máximo. Bueno, muchas gracias. Hay más preguntas. Sí, bueno, vamos a... Va, que nos quedan 10 minutitos. España. ¿Sí? Venga, va, pues España. Bueno, estamos hablando de España. Si queréis, Ahora si estamos... queréis. Yo es que me va a Venga, quedar, si no, pero mirad las preguntas que sean cortitas, por favor. Sí, y vamos a la buscar pregunta... para tener más tiempo. Venga. Nada, me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, me gusta mucho la geopolítica y entonces una de las cosas que he observado recientemente es que lo que decías, los países parece que aparecen y desaparecen en las noticias. Entonces, estamos hablando de la crisis migratoria, pero tenemos en Pakistán una deportación de 1 millón de personas. No está apareciendo en los medios por algún motivo. Tenemos en Abjasia y Osetia, etcétera, limpiezas étnicas. Exactamente qué determina que no estén apareciendo. Entiendo que hay intereses económicos, pero ¿hay alguien que está llevando la batuta de alguna forma, algún país, alguien a quien se le pueda señalar? Indirectamente. No, pero aquí pasa por favor el micrófono. Mientras tanto, no, teorías de la conspiración no hay. Lo que sí es cierto que te podemos explicar cómo elegimos las noticias y esto igual es interesante. Agrupamos un par o tres de preguntas, venga. Vale, lo único, volviendo al tema del terrorismo, que no lo hemos tocado creo que ninguno, preguntándoles a ustedes que tienen un conocimiento generalizado de más o menos de lo que es la sociedad occidental, si no creen que puede que sea un tiro en el pie para el Estado no islámico, pero sí musulmán, el que se estén defendiendo ahora mismo, bueno, no defendiendo, pero que no se intenten evitar atentados en Europa. Y me refiero a esto porque después de casi 20 años desde el 11S, Europa y Occidente en general está teniendo una sensibilización muy grande hacia el pueblo musulmán, con todas las manifestaciones que hemos visto en defensa de Palestina. Pues eso, no sé si
creen que a lo mejor habría, o que si es un problema real el que haya terrorismo, porque a lo mejor son intentos de atentados particulares y no manejados por ninguna institución detrás. No sé si... Queda claro. Otra pregunta más y vamos a intentar contestar los tres. ¿Había alguna pregunta más? ¿No había nada más? Pues contestamos esas dos. Aquí, perdona, no te había visto. Lo siento. Bueno, a mí es que también me gusta mucho escuchar a diferentes corresponsales de guerra, pues Pérez Reverte, David Jiménez y inspirarme un poco de sus historias, ¿no? Pero también una cosa en la que coinciden es que tal vez sí que vivimos un poco en la European Bubble de pues ese balneario, ¿no? Estamos cómodos y una historia nos impacta mucho, pues simpatizamos de una forma y luego se nos pasa, se olvida y ya pasamos a la siguiente. Entonces me pregunto por qué es. Tal vez es porque los medios no enseñan como la crueldad real de lo que está pasando y bueno, quería preguntar si realmente creéis que si disminuyésemos un poco ese filtro de bueno, que viésemos realmente el horror que las familias viven y todo eso a nivel de bueno, la vanguardia, el país. ¿Cómo creéis que los espectadores se lo tomarían? ¿Realmente haría como tomar conciencia a los lectores o crearía como el efecto opuesto de rechazo? No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, creo que las tres preguntas, de hecho, convergen en diversas cuestiones, porque los dos habréis preguntado sobre, en definitiva, por qué se elige un determinado tema para abrir la portada o para informar o para ponerlo en el periódico, y tú preguntabas la sensibilidad especial que al final se acaba configurando también por la opinión de la opinión pública que suelen representar los medios de comunicación. Por lo cual yo creo que con esta intervención final podríamos prácticamente cerrar. ¿Quieres empezar tú, Ana? ¿Y Vale. seguimos? Venga. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, que normalmente le contamos las cosas como son, o al menos intentamos hacerlo siempre dentro de unos mínimos éticos. Sí, tenemos un código que nos impone un libro de estilo y al que somos muy fieles, por ejemplo, con el tema de los suicidios y otras cosas, pero tratamos de contarlo como es. El problema es que cada vez más yo creo que vivimos en el mundo de la inmediatez. Las redes sociales nos generan una necesidad de saber todo en el momento, en el instante, y creo que además tiene el efecto contrario, o sea, queremos saber y lo queremos olvidar para saber otra cosa. Entonces, en eso los diarios nos hemos subido un poco a esa necesidad del ya, ver qué ha pasado. Entonces, bueno, es lo que es la última hora, que la llevamos ahí a tope, pero luego es verdad que olvidamos un poco. Entonces, contestando tu pregunta y contestando la suya, ¿qué hace? Dice, bueno, hay noticias que no aparecen o ¿no? Teorías de la conspiración, yo hablaría de las teorías de las miserias, ¿no? No tenemos gente suficiente para estar en todos los sitios del mundo, que es lo que nos gustaría, sabiéndolo todo. Y entonces solemos recurrir muchas veces a algo que mi directora habla, que es qué hay en la conversación. Es decir, intentamos a veces ver no tanto qué pensamos nosotros, como de qué está hablando la gente y de qué le está interesando a la gente. Y eso os lo prometo que funciona de forma maravillosa. Y no es tanto porque se está leyendo una noticia más o menos, sino es ver en las redes, en los canales de comunicación, qué le está interesando a la gente. Es sorprendente a veces pues ver, pues yo que sé, un revisor apartado de Renfe, o sea, un acosador, un revisor acosador, como una cosa que piensas, bueno, le puede interesar a tantísima gente, impacta tanto en las personas y en eso es, o sea, y a veces parece que todo es como muy, hay un periódico y tal, y cómo decidís. Y a veces se toman decisiones que yo pienso, Dios mío, o sea, no hay detrás una gran estrategia, sino que simplemente pues vas avanzando. Miquel. Miquel Nogué. No, sobre las agendas, efectivamente, quedaos con la idea de la escasez de recursos de los medios de comunicación. Y aquí estamos representados dos periódicos que cuidamos particularmente a la sección de internacional y creo que tenemos una plantilla de corresponsales, los dos periódicos internacionales, de auténtico lujo. Y cuando digo lujo, lo digo realmente en el sentido estricto de la palabra, porque es muy caro mantener una red de corresponsales para explicar lo que pasa en el mundo. Luis no lo ha contado porque es un tipo muy pudoroso, pero él estaba, hace 3 semanas estaba aquí en Madrid, tuvo que ir otra vez a Ucrania porque él iba y volvía desde Ucrania a Madrid y llegó a Ucrania un día a las 4 de la tarde y a las 6 recibe una llamada y le dicen que tiene que irse
a Jerusalén. Y esa misma noche cogió un avión y se fue, digamos, disciplinadamente hacia Jerusalén. Esto que en su, digamos, en su haber periodístico quedará como una anécdota, resume el hecho de que para los medios de comunicación los recursos son muy limitados y tenemos que decidir dónde estamos. Y en aquel momento, pues la directora de ese periódico decidió que tenía que haber una persona en Ucrania que tenía que quedarse allí y él lo ha dicho, 5 personas en Israel. ¿Eso es sostenible en el tiempo? Pues por suerte todavía hay editores de prensa, el editor clásico de prensa, pues que decide poner su dinero, apostar su dinero a algo para que los lectores puedan interesarles. Y cuando os decíamos así en plan de coña de leed periódicos, suscribíos, comprad periódicos, pues estábamos diciendo eso, o sea, estamos pidiendo pues que pongáis en valor el precio de la información, porque la información siempre la acaba pagando alguien. Si no la pagáis vosotros, alguien la pagará por vosotros y quizá este alguien no tenga los mismos intereses que vosotros a la hora de juzgarlo. Y solo una cosa sobre lo que decías del terrorismo islamista en este caso. Voy a repetir un poco lo que había dicho, porque realmente, efectivamente, objetivamente tenemos que aceptar que es un problema y un reto para Europa y para las sociedades modernas y por lo tanto tenemos que tener un ojo allí, pero yo también sí que a veces echo en falta una mirada crítica desde el punto de vista para evitar la parálisis social por este terrorismo, porque si no es cuando realmente acaban venciendo. Antes de que Miquel Molina intervenga, por tus palabras me ha dado la sensación que tenéis un poco la impresión de que los medios en general son, en este conflicto de Oriente Medio, pro-palestinos. ¿Creéis que están más decantados más hacia Palestina que hacia Israel? No. ¿Creéis que son bastante neutrales? ¿No? ¿Que es más hacia Israel que hacia Palestina? Narrativa, no sé si de verdad es los medios de comunicación queréis que se transmita eso, pero sí que además yo con las redes sociales veo que se está generando esa opinión pública, pero que no sé si es cierta. Pero en favor de Israel. Sí. O sea que somos más, que en principio los medios de comunicación son más pro-israelitas que no pro-palestinos. Vale. De la parte de Fuerza y algo asesinado en Israel. No habéis visto muertes, pero muertes y asesinados y algo. Ayer cuando tú bueno, a ver si vamos a fastidiar en el último minuto, que todo iba muy bien. No. Tienes toda la razón. Yo no recuerdo que hayamos dicho esto. Bueno, puede ser. Sí, el estamos listos. Vale. Oye, en cualquier caso, es una reflexión. ¿Más todavía? Ya. Muy importante apuntarlo. Bueno, es que estamos ya al límite, nos tenemos que ir. Y no hemos, bueno, sí hemos tratado bastante. Creíamos que os podía interesar lo que ha pasado hoy, ¿no? Que el pacto y tal, pero bueno, es que ya estamos prácticamente fuera de tiempo y tal. Miquel. No, yo solo añadir que... Podemos quedar otro día si queréis. Que la audiencia, el lector, es libre de tener la percepción sobre la orientación del periódico cuando muchas veces se llegan a conclusiones que no son las que nosotros pretendemos que se transmitir, pero bueno, es muy libre la audiencia de interpretarlo. Con el tema hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es encontrar la frontera entre lo que puedes mostrar y lo que no puedes mostrar y lo que debes mostrar, ¿no? Yo creo que ahora hay una tendencia de periodistas jóvenes en medios que no son los nuestros, que son mucho más reacios a mostrar imágenes duras en sus medios, ¿no? Y tienen a veces sustituyen en un momento de un atentado o una crisis bélica importante, pueden aparecerte en la portada pues, de sus medios pues, imágenes alegóricas de aquel atentado, pero no la dureza del atentado. Yo creo que ahí nosotros además hemos hecho... me ha tocado también participar los primeros días en el proceso de selección de los vídeos que se podían colgar en la home y los que no, porque claro, nos llegaban de los dos lados vídeos muy duros y siempre intentamos, seguramente no lo conseguimos siempre, intentamos encontrar ese equilibrio entre algo que sea muy duro y que realmente llegue al lector sin necesidad tampoco de que sea
excesivamente deprimente y herir ya sensibilidades. Es muy difícil, ¿eh? Cuando nos están llegando cada día imágenes con cadáveres de niños. Cada día tenemos, y tenemos que tomar decisiones y las mostramos, pero no algunas que realmente son excesivamente duras. Pero ya digo, es un debate. Yo a veces veo que la gente más joven del periodismo va por otro lado, va por entrar en debates ya de no victimizar a las víctimas mostrándolas. Yo ahí soy más clásico. Sí. Os hemos prometido que a las 6 terminaríamos, todavía no son las 6, pero vamos a terminar. Miquel. Tengo una pregunta para ellos muy, muy breve, si me permites. Ya llegamos ¿Alguien? No, es que estoy impresionado. ¿Periodistas en la sala, digamos? ¿Hay algún proyecto de periodista, algún intento? ¿Vale? 1, 2. No. Hace años hubieran sido más. Sí, no. Es para saber, porque realmente felicidades por el nivel de las preguntas y por la verdad, las dificultades en las que nos habéis puesto. Ha sido un encuentro, la verdad, el año pasado con vuestros compañeros que les tocaba, la verdad que fue apasionante. Y este año que tengo la oportunidad de volver a repetir, gracias Gemma, gracias Alba, gracias a todo el equipo de la Fundación por invitarnos tanto al país como a La Vanguardia. Realmente ahora volveremos a la triste realidad, porque nos están esperando en Barcelona, con lo cual esto sí que es otra cosa y la verdad es que es mucho más agradable estar conversando con vosotros. Oye, que todos vuestros propósitos se cumplan y ya sabéis, como sois muy jóvenes, tenéis todo por delante. Cualquier cosa, siempre valor. Y no penséis que nada es imposible, lo podéis conseguir todo. Adelante. Un fuerte aplauso. Gracias de nuevo a Miquel, a Ana y a Ramón. Ha sido un lujo tenerlos esta tarde aquí. Ellos también han descubierto lo que es ahora de verdad una generación con propósito, y porque estos chicos y chicas van a estar con nosotros estos 4 días en Girona. Como habéis visto, hay nivel, hay futuro, hay propósito, y como decías, ha habido mucho nivel en ese sentido y mucha diversidad, lo cual también es bueno. Y agradecer a ambos. Yo también les animaría, ya que decían que nunca, ¿no?, País y Vanguardia habían compartido este tipo de foros en este tipo de eventos. Yo creo que vale mucho la pena animarlos a que se repita, porque la verdad es que suman muchísimo. Me comentaban sobre la actualidad. Yo no quería cerrar sin un titular de cada uno sobre la actualidad del día. Dadnos vuestro titular sobre la actualidad del día y qué interpretación hacéis antes de... Venga, Ana. El acuerdo de Junts y el PSOE abre un nuevo procés en España. Este no será el No diga, el que no será el titular del País de mañana, pero creo que lo que ha pasado en España, ni más ni menos, es que ha funcionado el sistema constitucional para la formación de un gobierno, que podrá gustar más o podrá gustar menos, pero de momento, hasta el día de hoy, es lo que ha pasado en España. Yo creo que empieza una legislatura que va a ser larga y con una mala salud de hierro. Ramón. También. Sí. A ver, aquí. No quiero ser pesimista, pero lo más difícil empieza ahora. Vamos a ver cómo va. Bueno, venga, muchas gracias. Muy bien, gracias.